Hola a todos, qué bueno volver a encontrarnos en Expedición Submarina. Hoy nos espera un capítulo de esos que nos mantienen pegados a la pantalla, analizando cada detalle de los gigantes que descansan en el fondo. Así es, el buceo de naufragios tiene una mística especial. Es como viajar en el tiempo. Pero antes de ponernos el traje, vamos a recordar una fecha que detuvo el reloj de la historia naval para siempre. La noche del 14 de abril de 1912 cayó sobre el Atlántico como un manto de cristal. El mar estaba tan calmo que parecía detenido en el tiempo. Sobre esa superficie perfecta avanzaba el Titanic, iluminado como una ciudad flotante. Nadie podía imaginar que esa serenidad era el preludio de una tragedia que marcaría a generaciones. A bordo, la vida seguía su curso. En los salones, la música envolvía a los pasajeros. En cubierta, el aire helado recordaba que el océano siempre tiene la última palabra. Pero a las 11:40 de la noche, el destino habló. Un vigía vio una sombra, un iceberg, silencioso, inmenso, oculto en la oscuridad. La orden fue inmediata. Todo a estribor. El Titanic giró, pero no lo suficiente. El hielo rozó su costado con un sonido que apenas se escuchó en la superficie. 6 compartimentos comenzaron a inundarse. El barco, que no podía hundirse, había recibido una herida mortal. En el puente, el capitán Smith comprendió la magnitud del golpe. En la sala de radio, los operadores enviaron el primer SOS de la historia marítima. Y en los pasillos, la tripulación intentaba mantener la calma mientras el agua avanzaba con una frialdad implacable. A las 12:45, los primeros botes salvavidas fueron arriados. Demasiado pocos, demasiado vacíos. El Titanic, inclinado, empezaba a mostrar su destino. El agua helada del Atlántico subió por la proa, devorando el barco metro a metro. A las 2:18 de la madrugada, las luces parpadearon por última vez. Un rugido profundo recorrió la estructura. El Titanic se partió en dos. La proa desapareció en la oscuridad. La popa se elevó hacia el cielo como un monumento trágico, suspendido entre la vida y la muerte. Y luego, silencio. A las 2:20 de la mañana, el Titanic se hundió por completo, llevándose consigo más de 1.500 vidas y el sueño de una era que creyó haber dominado al océano. El mar, indiferente, volvió a cerrarse sobre sí mismo, como si nada hubiera ocurrido. Pero el mundo cambió esa noche. El hundimiento del Titanic no fue solo una tragedia. Fue un recordatorio eterno de que incluso las mayores obras de la humanidad siguen siendo vulnerables ante la fuerza implacable de la naturaleza. Hoy, más de un siglo después, su historia sigue viva. Un recordatorio de que la grandeza humana siempre debe caminar de la mano con la humildad. El Titanic es, sin ninguna duda, la razón principal por la cual muchos de nosotros nos hemos convertido en buscadores de barcos hundidos. La historia definitiva de hierro, lujo y tragedia, todo entrelazado. Recién en 1985 pudimos ponerle los ojos a esa tumba submarina gracias a Robert Ballard, y desde entonces no ha dejado de fascinarnos. Para quienes hacemos buceo técnico y amamos la historia, el Titanic representa el límite máximo de la exploración. Es el Everest de la arqueología submarina por su dificultad extrema. Lo que es impactante es cómo el mar, a través de las bacterias, se lo está devorando centímetro a centímetro. Esas bacterias, llamadas halómonas, están transformando el acero en rústiles, esas estalactitas de óxido. Se estima que en unas pocas décadas la estructura colapsará por completo. Por eso, cada expedición actual es vital para documentar la historia antes de que el mar la reclame definitivamente. Es una carrera contra el tiempo y la corrosión que nos obliga a ser testigos de su desaparición. Bienvenidos a las ligas mayores. Hoy viajamos al Mar Rojo, un lugar donde el desierto se rinde ante el jardín coralino más impresionante del planeta. Acá el buceo se vive de otra manera. Para conocer el rojo de verdad, la clave es el live aboard. Vivir arriba de un barco durante una semana entera, haciendo 4 inmersiones por día en puntos tan remotos que ni la costa se ve. Es la inmersión total. Lo mejor es que hay opciones para todos los perfiles. Podés salir desde la mítica Sharm el Sheikh, en la punta del Sinaí, o desde la estratégica Hurghada,
Cada puerto abre una ruta distinta de naufragios, paredes verticales y arrecifes legendarios. Hoy vamos a recorrer la tumba de acero del SS Thistlegorm, las paredes infinitas del Ras Mohammed y el famoso Triángulo de las Bermudas egipcio, el arrecife de Abu Nujas. Con una visibilidad que suele superar los 30 metros y temperaturas que rara vez bajan de los 22 grados, es un ecosistema único. La logística de los liveaboards permite alcanzar sitios remotos donde la navegación es un arte. Ya sea saliendo desde la vibrante Sharm el Sheikh para explorar el norte o desde Hurghada para recorrer los arrecifes centrales. El rojo es el viaje que todo buceador tiene grabado en su bitácora de deseos. Y empezamos fuerte, el SS Thistlegorm. Hundido por la Luftwaffe en 1941, este carguero británico descansa a 30 metros de profundidad. Al entrar en sus bodegas, las luces de nuestras linternas iluminan motocicletas BSA, camiones Bedford, rifles y hasta locomotoras de vapor. Es una cápsula del tiempo bajo el agua. Seguimos hacia Abu Nujas, un arrecife tan hermoso como traicionero para los capitanes, pero un paraíso absoluto para nosotros. Acá descansan al menos 4 pecios imponentes. El Giannis D, un carguero de madera partido en 3 secciones a 25 metros. Es famoso por su sala de máquinas intacta. También está el Carnatic, un vapor del siglo XIX donde todavía se ven los restos de sus antiguas botellas de vino. Es un desfile de barcos que el arrecife se devoró, hoy convertidos en arrecifes artificiales rebosantes de vida. Después llegamos a la joya del Sinaí, Ras Mohammed. En Shark y Yolanda Reef, 2 arrecifes se unen sobre un abismo de casi 800 metros. La corriente te empuja a lo largo de paredes tapizadas de corales blandos de colores eléctricos. Es el reino de los grandes cardúmenes, barracudas, pargos y los famosos restos del carguero Yolanda, con su carga de sanitarios que hoy son refugio de morenas gigantes. Es la definición del buceo contemplativo y majestuoso. Y si hablamos de desafío, cruzamos al estrecho de Tirán. Aquí el mar se estrecha y las corrientes se vuelven serias. Jackson Reef es territorio de grandes pelágicos. Si la visibilidad ayuda y tenés el ojo entrenado, podés ver tiburones martillo patrullando el azul. Es un buceo de deriva pura, donde sos un pasajero más de la corriente, sobre un jardín de coral de fuego y gorgonias gigantes. Entrar a las bodegas del Thistlegorm y ver las motos estacionadas hace 80 años es algo que no se olvida. El rojo tiene esa mística. Entre los barcos de Abu Nujas y el azul de las paredes, salís de ahí siendo otro buceador. Es, sin dudas, el destino definitivo. Y atención, porque esto es solo una introducción. El Mar Rojo es inabarcable en un solo bloque. Cada uno de estos puntos tendrá su nota específica, donde vamos a desglosar la historia, la técnica y los secretos de cada naufragio. Quédense ahí, que ya volvemos con más exploración submarina. La flotabilidad es la habilidad central del buceo.
Es lo que te permite mantenerte suspendido en el agua sin subir ni hundirte, moverte con precisión y ahorrar energía. Cuando dominas la flotabilidad, tus inmersiones se vuelven más seguras, más cómodas y mucho más elegantes. También proteges el entorno, evitas golpear corales, levantar sedimento o dañar la vida marina sin darte cuenta. Pero lograr una buena flotabilidad no es casualidad. Requiere 3 cosas: el lastre justo, ni más ni menos, un control fino del chaleco compensador usando pequeñas inyecciones o descargas de aire, y sobre todo, práctica constante hasta que cada ajuste se vuelva natural. Cuando esas 3 piezas se encajan, el buzo deja de luchar contra el agua y empieza a navegarla. Esa es la verdadera magia del buceo. La flotabilidad es quizás la habilidad más importante en el buceo. Es el control preciso de tu posición en el agua. Ni subir ni hundirte. Simplemente mantenerte suspendido como si el océano te sostuviera. Para lograrlo, combinamos 3 elementos: el aire de nuestros pulmones, el lastre que llevamos y el chaleco de flotabilidad o BCD. El principio es simple. Cuando inhalás, aumentás tu volumen y flotas un poco más. Cuando exhalás, descendés suavemente. El BCD permite ajustes finos, añadiendo o liberando pequeñas cantidades de aire para equilibrar tu peso con la densidad del agua. Es física pura aplicada en tiempo real. Gracias a este control, el buzo puede moverse con precisión, evitar dañar el entorno y conservar energía. Dominar la flotabilidad no es solo técnica, es la sensación de volverte parte del océano. Hay barcos que son simplemente restos de acero y hay otros que funcionan como verdaderas cápsulas de tiempo. Hoy vamos a viajar al Golfo de Suez, en el Mar Rojo, para conocer al que es para muchos el pecio más icónico del planeta, el SS Thilstegorm. Nos sumergimos en el Mar Rojo para explorar el legendario SS Thistlegorm. Con 126 metros de eslora y 17,3 de manga, este gigante descansa entre los 15 y 30 metros de profundidad, lo que lo convierte en un santuario accesible para buceadores avanzados y técnicos. En la popa encontramos las únicas defensas del barco, una ametralladora pesada y un cañón antiaéreo. Muy cerca de aquí, en la bodega 4, impactaron las 2 bombas de 2,5 toneladas que detonaron el cargamento y sentenciaron al navío. La violencia de la explosión expulsó las 2 locomotoras LMS Stanier que el barco transportaba en cubierta. Hoy descansan en la arena, una a babor y otra a estribor. A diferencia de las locomotoras, los 4 vagones destinados al transporte de carbón y agua permanecen sobre la cubierta, ofreciendo una imagen intacta de la logística militar de la época. Llegando a la proa, el tiempo parece detenido. Una de las anclas todavía cuelga majestuosamente de su grúa original, mientras que la otra yace en el fondo marino, marcando el punto exacto donde el Thistlegorm aguardaba su destino final. Hablar de este gigante no es simplemente hablar de un naufragio, es ver la logística de la Segunda Guerra Mundial congelada a 30 metros de profundidad. No se trata solo de un buque hundido por la aviación alemana, sino de un inventario militar completo que nunca llegó a su destino y que hoy, gracias a su redescubrimiento por Jacques Cousteau en los años 50, es el santuario preferido del buceo técnico y recreativo avanzado. Vamos a sumergirnos en sus bodegas para entender por qué este barco detuvo el tiempo en 1941. Iniciamos la penetración en las bodegas 1 y 2,
las más cercanas a la proa y mejor conservadas. Aquí el cargamento destinado al octavo ejército británico sigue casi intacto, revelando una cápsula del tiempo de la ingeniería de los años 40. En los niveles superiores de la bodega 1, nuestras linternas iluminan filas de motocicletas B, SA y Norton. Junto a ellas descansan camiones Bedford que aún contienen cajas con suministros. Botado en 1940 en Sunderland, este carguero privado fue artillado por el gobierno británico para servir en la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1941, mientras esperaba el desbloqueo del Canal de Suez, fue interceptado por bombarderos alemanes Heinkel E-111. Al descender a la bodega 2, encontramos una impresionante colección de jeeps y camiones Ford y Chevrolet. Es asombroso observar cómo los neumáticos de repuesto y las piezas de aviación siguen estivados en su posición original tras décadas bajo el agua. Recorrer estas bóvedas de acero es caminar por la historia. El Thistlegorm no es solo un pecio. Es un museo sumergido donde el carbón de la bodega 3 y los vehículos de guerra conviven con la vida marina del Mar Rojo. El hundimiento fue una tragedia que cobró la vida de 9 personas, 4 marineros y 5 miembros de la Marina Real. Hola de nuevo. Es realmente impactante ver esas imágenes. Entrar a las bodegas con la linterna y encontrarte con las motos todavía con sus neumáticos inflados o los rifles apilados te da una dimensión real de lo que fue el conflicto en el norte de África. Pero cuidado, que el Thistlegorm no te regala nada. Aunque la profundidad máxima ronda los 30 metros, las corrientes en el estrecho de Gubal pueden ser brutales y la visibilidad es bastante variable. Es un buceo que nos exige una planificación seria, un control de flotabilidad milimétrico para no dañar los restos y sobre todo una gestión de los gases impecable para recorrer sus más de 120 metros de eslora. Es, sin dudas, un monumento a los marinos que perdieron la vida esa noche y una cita obligada para cualquier explorador del azul. El buceo en corrientes es una de las experiencias más emocionantes del océano, pero también una de las que más respeto exige. Una corriente puede impulsarte suavemente o moverte con fuerza sin que te des cuenta. Por eso, la clave es la planificación. Conocer la dirección del flujo, entrar en el punto correcto y mantener siempre una flotabilidad estable. En una corriente fuerte no se lucha, se navega. El buzo se convierte en pasajero del agua, usando el perfil hidrodinámico, el control del cuerpo y el trabajo en equipo para avanzar con seguridad. Dominar las corrientes no es cuestión de fuerza, sino de técnica, calma y lectura del mar. Vamos a profundizar más sobre el buceo en corrientes en futuros capítulos. Hay mucho por aprender sobre este tema. Bienvenidos a nuestra sección de Buceando en la Historia. Si cuando buceamos el Thistlegorm les pareció un barco icónico, lo que vamos a ver hoy es directamente el mayor cementerio militar submarino del mundo. Nos trasladamos al Pacífico Central, al atolón de Chuuk, en los Estados Federados de Micronesia. Durante la Segunda Guerra Mundial, este era el Gibraltar del Pacífico, la base principal de la flota imperial japonesa. Pero esto llegó a su fin en febrero de 1944, cuando en un ataque masivo de la aviación norteamericana se detuvo el tiempo bajo el agua. No hablamos de un solo naufragio, sino de toda una flota mercante y de guerra que quedó sepultada en una laguna turquesa, creando un museo de hierro y corales que hoy es la meca del buceo técnico y recreativo.
Vamos a conocer los detalles de la operación Hailstone. Conocida como el Gibraltar del Pacífico, la laguna de Truk era la base naval más importante del Imperio japonés fuera de sus islas. Un refugio natural protegido por arrecifes que hasta febrero de 1944 se consideraba inexpugnable por las fuerzas aliadas. Precisamente el 17 de febrero de 1944, la Task Force 58 lanza la operación Hailstone. Más de 500 aviones estadounidenses descendieron desde 5 portaaviones de flota, logrando una sorpresa total que cambiaría el destino de la guerra en el Pacífico. En apenas 48 horas, Truk se convirtió en el mayor cementerio de barcos del mundo. Se perdieron unas 200.000 toneladas de transporte marítimo y cerca de 270 aviones, neutralizando la capacidad logística de Japón de forma definitiva. El ataque no solo hundió barcos, destruyó 17.000 toneladas de combustible almacenado. Sin suministros ni refuerzos, la guarnición de Truk quedó aislada y hambrienta hasta el final de la guerra en 1945. Hoy, Chuuk Lagoon es un paraíso para el buceo técnico y de rango extendido. La combinación de historia bélica intacta y una exuberante vida coralina crea una atmósfera que detiene el tiempo en las profundidades de su laguna. Bucear en el San Francisco Maru es visitar el famoso naufragio del $1.000.000. Este carguero fue enviado al fondo por bombas de 500 libras y hoy custodia en su cubierta, a unos 50 metros de profundidad, 3 tanques ligeros tipo 95. Considerado uno de los pecios más icónicos de la laguna, el Fujikawa Maru alberga en sus bodegas fuselajes de aviones Mitsubishi Zero. Bucear en su sala de máquinas es un viaje directo al corazón de la ingeniería naval japonesa de 1940. La tragedia de Leyte es desgarradora. Regresaba a Truk con sobrevivientes del crucero Agano cuando fue torpedeado. Se partió en dos y se hundió casi instantáneamente, llevándose consigo a casi 500 personas al fondo de la laguna. Al penetrar en las bodegas del Río de Janeiro Maru, el tiempo parece haberse detenido en febrero de 1944. Nuestras linternas revelan una carga fascinante, desde suministros militares y cajas de munición hasta miles de botellas de cerveza que aún permanecen estivadas en la penumbra de sus cubiertas.
Lo que han visto hoy es solo un aperitivo de la inmensa historia que resguarda Chuuk Lagoon. A lo largo de este año, en nuestra sección Buceando Naufragios, dedicaremos episodios especiales para explorar a fondo cada uno de los naufragios icónicos de la Operación Hailstone. Desde el imponente Río de Janeiro, Maru, hasta el trágico Aikoku Maru, descubriremos juntos los secretos del mayor cementerio de barcos del mundo. Sin lugar a dudas, estas imágenes te hielan la sangre. Ver los tanques tipo 95 en la cubierta del San Francisco Maru a 60 metros de profundidad o recorrer los pasillos del Heian Maru te hace dimensionar la escala de la destrucción. Para nosotros, los buceadores, Chuuk es un desafío de planificación constante. El manejo de mezclas de gases es vital, ya que muchos de los pecios más interesantes están al límite del buceo recreativo o están directamente en el rango del buceo técnico. Además, la penetración en estas estructuras exige una flotabilidad perfecta para no levantar sedimentos ni dañar los corales que han reclamado el hierro. Este es, sin lugar a dudas, un viaje de respeto y memoria en el museo submarino más grande del planeta. El Mar Rojo siempre nos vuela la cabeza. La visibilidad y ese azul cobalto son el escenario perfecto para trabajar lo que vimos hoy, la flotabilidad. Es la habilidad maestra, Pablo. Sin flotabilidad no hay buceo, ni técnico ni recreativo, y tampoco conservación del arrecife que sea posible. Pueden repasar todos estos consejos en nuestro canal de YouTube oficial, ISDC en español. Y por supuesto el debate sigue todos los viernes con el stream de Zona de Buceo. Los esperamos allá. La señal técnica de hoy, si intentás bajar y sentís presión, hacé esta señal. Paramos, subimos 1 metro y volvemos a intentar. Nos vemos abajo.